Hola, soy Camuy Gomacio y soy ilustrador independiente. He trabajado Bueno, para el... ¿cómo anduvo ayer la clase con el profe? Justo me había contactado, no sé, tenía algo para hacer hoy y me dice si podíamos enrocar las clases. O sea, no hubo tiempo de comunicarle más que, bueno, seguramente él sí se comunica, creo que tiene un grupo de WhatsApp con ustedes. ¿Qué temas vieron ayer? Wow, ya arrancaron con las integrales. Bien, ajá, sí. Nosotros todavía tenemos esta clase, parte de la otra, calculo, y ya tenemos que arrancar con las integrales. Así que bueno. Bien, ¿cuál fue el último tema que vimos? Disculpe ahora que yo estoy ahora tratando de sintonizar con ustedes. Nosotros vimos máximos, mínimos y puntos de inflexión con ustedes. Faltaba el estudio de la función. Si no me equivoco, es eso. Entonces vamos a exactamente, bueno, sí, no me equivoqué, pues yo hago una pequeña marca ahí con que es como una referencia para no perderme los distintos cursos. Bueno, estudio completo. Ya tenemos las herramientas para entrar en contexto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver a repasar algo que ya conocemos, que es el estudio de la función, que lo vimos, ¿se acuerdan? Con las clasificaciones. Bueno, al tema de la clasificación lo vamos a dejar a un costadito y en lugar de la clasificación va a entrar este cálculo de los puntos críticos, es decir, máximos, mínimos y punto de inflexión haciendo uso de las derivadas con los distintos criterios. Por supuesto, todo se va a ver reflejado al final con un gráfico, que si está todo bien, bueno, nada, es el gráfico digamos, que encaja y refleja todo el estudio con carácter analítico que han realizado anteriormente. Eh, Tenemos algo para acotar, que creo que ya les había comentado con el cálculo de los puntos de inflexión, que era que eh, hacer estudio de funciones racionales, ¿sí? Como por ejemplo esta, hay que buscar unas muy particulares y que sean más o menos accesibles, porque justo ese tipo de funciones, y ni hablar esos cocientes con polinomios grado 2 grado 3 el numerador, denominador, completos, o sea, con muchos términos, derivarlos es una tarea ya, digamos, que distorsiona parte del estudio. En realidad, no es el tema de la derivada en sí, sino la aplicación de la derivada para calcular puntos. Con lo cual, no pasan a ser ese tipo de funciones las mejores para el estudio. Igual van a tener en las guías, como para practicar un ratito, ejercicios de ese tipo. Así que estén atentos. Yo elegí uno para aquel que tiene la guía delante Quintero o alguna otra guía, uno que es racional. Después vamos a pasar a este tipo de ejercicios. A ver, espera un segundito que le muestro, que son funciones del tipo trascendentes. Parecen complicadas, pero no lo son. Tienen una particularidad que apenas uno lo sintoniza, ya va a entrar en sí. Igual
voy a arrancar con el estudio completo de la función y elegí este ejercicio que, si no me equivoco, yo lo tengo marcado como 346. No lo sé, calculo que sí, ¿sí? Este figura como un 346. Como lo que vimos y todo lo del parcial 1, sí, va a incorporar a lo que vio el cálculo de puntos críticos todo en uno solo. Atentos, vamos con este tipo de funciones y esto es lo que quería comentar. Cuando ustedes tengan funciones que se arman con una sumatoria de términos, de ser posible, estoy hablando de funciones como son estas, que uno visualiza que acá vamos a tener una expresión racional, lo primero que tiene que hacer es, por ejemplo, es el común denominador. Siempre eso va a ser lo primero que usted va a tener que hacer acá en estos ejercicios. Así que lo voy a plantear. X al cuadrado por X al cubo, más 1 sobre X al cuadrado. Allí está el común denominador eh, de este ejercicio. ¿Por qué lo hago así? Porque, por ejemplo, en los cálculos de dominios o si hay que hacer un análisis de un corte, yo tengo que buscar cuál es la mejor función. Y, por supuesto, si lo puede factorizar, mejor, ¿sí? Recuerden lo que habíamos repasado para el estudio de las funciones. Si a esto yo a su vez lo puedo factorizar, mejor. Voy viendo qué me conviene y ya se van a dar cuenta que a la hora de derivar, esté atento a esta consigna. A la hora de derivar, por ejemplo, para calcular los puntos críticos, todo esto es un cociente, es U sobre B, con la regla de derivación que ya conoce. U' por B menos U por B' sobre B por B. En cambio, esta se deriva término a término. Subo esta X al numerador como X a la menos 2. Y acá encuentro que por una cuestión de tiempo, no por derivar, porque derivar puedo derivar ambas, sino que me resulta mucho más fácil y mucho más rápido derivar un tipo de expresión. Nuevamente, el uso, según el tipo de cálculo, es lo que usted tiene que primero armar, es decir, tratar de poner todas las formas que tiene a su alcance, sea como producto de factores, o sea, factorizándola, o que quede como esta sumatoria, y que espere cuál el cálculo que usted va a hacer, y ahí va a elegir la mejor. Vamos con lo primero. Lo primero que calculábamos era algo importante, que es el dominio. El dominio, está claro que a uno de los dos yo lo voy a estudiar, y es el cociente. Es fácil estudiar el común denominador y encontrar que el dominio son todos aquellos valores excepto el conjunto de valores que hace el cero el denominador. Entonces, dígame usted, el dominio son todos los reales menos qué valor. Seguro, seguro, seguro. Ahí está todo. Esta es la mejor parte de ser profesor. Así que el alumno diga y ya está. Esto lo dicen ustedes, yo no. Correcto. Son todos los reales menos el cero. El cálculo que sigue es un cálculo de
eh, paridad o simetría. Este cálculo simplemente trata de reflejar el comportamiento de una función respecto del eje X, ¿sí? Cómo es la curva, si por ejemplo la curva tiene unas características hacia los X positivos y las pares replican ese mismo comportamiento, como lo es una función cuadrática, bueno, allí tienen otro comportamiento que uno analiza con el análisis de paridad o simetría. Simplemente necesito un dato del comportamiento de esta función para ir armando la gráfica. ¿En qué consistía? ¿Se acuerdan? Cambiar x por menos x. Eso es el primer paso. Y acá tengo dos expresiones y voy a usar otra vez el cociente. Al cambiar x por menos x, ya esta expresión quedó así. Voy a quitar la x y voy a poner menos x. Vamos a poner así. Quito x y pongo menos x. Aplicábamos un criterio que era el siguiente. Las potencias impares asimilan el signo, el cambio de signo, y las pares no. Así que menos x al cubo queda como, ¿no? Y menos x al cuadrado, potencia par, no asimila ese cambio de signo. Y ahora, ¿qué hacíamos? Analizábamos la expresión que teníamos. ¿Qué hacíamos? Comparábamos. ¿Con quién? Con la función f de x. La compara y si es igual, resultaba ser par. Si era exactamente igual, pero con un signo menos adelante, resulta ser impar. Y si no conseguía ninguna de esas posibilidades eh, algebraicas, carece de paridad. Acá me doy cuenta que x al cuadrado está perfecto, el más 1 está perfecto, pero este término está con signo cambio. Y primero no es igual. F de menos x no es igual a esta f de x. Segundo, si yo quisiera sacar un factor común menos 1, este se transforma en positivo, pero el menos va a aparecer en el término 1. Así que no consigo tampoco que sea impar. ¿Sí? Al no conseguir que mi f de menos x, es decir, lo que acabo de hacer, sea igual a la f de x, al no conseguir, y al no conseguir tampoco que sea igual a la menos f de x, bueno, no es par, no es impar. Conclusión, carece de paridad definida. El punto 3 van a ser los cortes. Los cortes. Nuevamente acá hay que ver cuál es la expresión que me conviene. Corte en el eje X. Yo tengo que calcular este corte y tengo que acordarme cómo es que se hace en forma analítica para determinar corte de cualquier función. Hay que igualar a la función f de x, hay que igualar la c. Nuevamente voy a hacer uso de
x al cubo sobre x al cuadrado, la igualo a 0. Repasamos. Cada vez que tengan un cociente, ustedes saben que el denominador, al pasar hacia la derecha por pasaje de los signos, pasa multiplicando y por 0 se anula. Conclusión, les va a quedar solo el análisis del numerador. Tengo raíz cúbica de -1, así que raíz cúbica de -1 es -1. Lo que no se pueden son raíces de orden de índice par de números negativos, eso no se va a poder. Entonces ya tengo el corte en el eje X. Siempre yo miraba este valor y veía que no vaya a caer justo en alguno de los valores excluidos del dominio. Así que siempre estaba atento con los cortes. Si bien uno sabe la mecánica, tiene que estar muy atento con qué valores quiere trabajar. Corte en el eje. Esta es otra mecánica que consiste en utilizar x igual a 0 y calcular, ¿sí? Usted tiene que hacer, para x que vale 0, calcular el valor de la función en 0. Hasta ahí con la mecánica. Pero, x igual a 0, nuevamente me fijo, ese valor está excluido del dominio. Así que no puedo hacer un cálculo con un valor al cual yo lo acabo de sacar de el conjunto de valores para la cual la función existe. Conclusión, corte de eje X no existe. Un segundito, ajustamos el ancho de... ¿Qué pregunta? Cero. El valor 0 está excluido del dominio. Sí. Bueno, corte en el eje X, corte en el eje Y. Asíntotas. Hasta ahí seguimos repasando lo que ya vimos. Este, si fue el 3, este va a ser el 4. Las asíntotas. Sería conveniente arrancar por lo oblicuo. Es decir, si es una función racional, ya habíamos visto que solo este tipo de función no quiere decir que sean todas, sino que este tipo de funciones, si tiene una, no tenía la otra. ¿Se acuerdan qué era esa frase? Si tiene una, ¿qué? Bueno, no tenía otra cosa. Bueno, ahora vamos a ir analizando qué es. Hay que armar una ecuación de una recta porque es eso lo que me va a representar desde el punto de vista gráfico una asíntota. Bueno, comienzo por calcular. Siempre primero necesito la pendiente porque con ese valor se calcula la ordenada. Así que acá sí o sí tengo que calcular primero la pendiente. Es un límite para cuando x tiende a infinito, v la función f de x sobre x. Yo tenía que hacer esto. Entonces, voy a plantear
ahora con los datos de f de x. F de x es un cociente. Ni más ni menos, necesito el polinomio desarrollado. ¿Por qué el polinomio desarrollado? Porque el límite tiende a infinito. Y justo ese tipo de ejercicios de desarrollo es el mejor para resolver un cociente de polinomios. El factorizado acá no me sirve. Acá ya no lo voy a hacer paso por paso, simplemente lo voy a acomodar. No voy a poner esto. Acá. Está claro que esto es el límite. Bueno, al final dije no y ya está. Les va a quedar x al cubo más 1, x al cuadrado por x, x al cubo. Hágalo usted paso por paso, mire los ejercicios que hicimos anteriormente y va a comprender por qué se llega a esa expresión. Este es un punto de falla, ¿eh? Significa que no posee asíntota oblicua. O sea, lo que acaba de preguntar el compañero es, ¿qué pasa si la pendiente, esta pendiente, me da 0? No hay asíntota oblicua. Y yo ahí, con 2 segundos, yo me doy cuenta por qué. ¿Qué es la pendiente de una recta? Es el grado de inclinación. Y si el grado de inclinación es nula, quiere decir que la pendiente, que la recta es horizontal. Con lo cual, oblicua no tiene. Oblicua significa un grado de inclinación entre una horizontal y una vertical. A la vertical yo la sé calcular. A la horizontal yo la sé calcular porque hay unas expresiones. Bueno, falta la oblicua. Si te da que la pendiente ya es 0, bueno, se acaba de transformar esta oblicua en horizontal. Así que yo siempre trato de utilizar ese término. En realidad no es que no existe, porque por ahí uno plantea, por sí o por no. No tiene grado de inclinación, o mejor dicho, tu oblicua se acaba de convertir en una horizontal. Acá está la razón de ser de por qué hay que trabajar con los polinomios desarrollados. Porque, caso infinito sobre infinito, cociente de polinomios de igual grado, este límite va a dar, ¿cuánto? Arriesgue. Yo digo que da con 4. La relación de los coeficientes asociados a esos términos de mayor grado. 1 sobre 1, 1. Entonces, cada cálculo con un tipo de función y va a quedar todo perfecto. Ahora viene el cálculo de la pendiente. Perdón, de la ordenada. La ordenada es límite, otra vez es un límite para cuando x tiende a infinito. La expresión del cálculo es f de x menos m por x. Esto estoy tratando de que quede más o menos así. Bueno, armamos nuestra expresión. Acá está la razón de ser por qué a b, en la ordenada, se la calcula en segundo lugar. Porque miren lo que hace falta para calcularlo. Hace falta la pendiente. Entonces, si no la tengo, necesito calcular primero la pendiente, luego calculo la ordenada. Bueno, la función, nuevamente, es un límite que tiene infinito. Trate de usar el polinomio desarrollado.
x al cubo más 1 sobre x al cuadrado menos pendiente 1 por x. Ya me fijo que esta pregunta. Bueno, vamos a analizar. Acá tengo dos términos. Miren lo que quedó. Quedó un cociente, pero acá hay otro término que está restando, porque 1 por x es x. Por supuesto con signo menos, ¿no? Entonces hago común denominador. Nuevamente necesito un común denominador para que se pueda visibilizar los grados. Así que el paso que sigue es que esto quede con un común denominador y va a quedar de esta forma. X al cubo más 1. X al cuadrado por x negativo menos x al cubo sobre x al cuadrado. Entonces, bien, seguramente, ya me fijo, seguramente está planteando esto. Un valor sobre infinito da 0. Ordenada significa el corte en el eje, perdón, eh, en el eje Y, ¿sí? Correcto. Las x al cubo se van, o sea, no es que acá matemáticamente se cancelan, porque hay uno positivo y otro negativo, o sea, queda una constante sobre infinito. Ahora armo mi ecuación. ¿Sí? La ecuación dice, la vuelvo a repetir, mx más b. Acá abajo completo los valores. M vale 1 y b vale 0. Entonces la ecuación de la asíntota es una recta, y ya saben, pasa por el origen. Igual a x, y encima con pendiente positiva es una recta que pasa por 0 a 45 grados. Así que es la asíntota. Había una forma más, ¿se acuerdan? Todos tienen que hacer alguna memoria de que para el caso de que el polinomio del numerador superaba el del denominador en una unidad, yo podía dividir polinomios. Para eso tenía que ordenar y completar. Voy a completar el polinomio del numerador y lo voy a dividir por el denominador. Solo se da primero en cocientes de expresiones racionales y solo que exista la diferencia de un grado. Era de 2, está claro que no, y si es de igual, por supuesto, da otra cosa. Dividimos x al cubo dividido x al cuadrado, x por x al cuadrado, x al cubo, cambió de signo, menos x al cubo, lo ubico en la columna que corresponde. Una vez que hacía eso, eh, se cancelaban y quedaba 0x al cuadrado, 0x más 1, o sea, queda una constante. Y la siguiente pregunta era si se podía dividir. Está claro que todos estos términos son 0, tengo una constante, y acá tengo x al cuadrado, no se puede seguir dividiendo. ¿Qué quedaba? El cociente. El cociente es la ecuación de la asíntota obliqua.
Eso era para repasar. O sea que miden las coincidencias de ambos cálculos. A veces uno es mucho más rápido. Está claro que dividir y encontrar este cociente es rápido respecto de calcular n y luego calcular b, con todo el cuidado que hay que tener de hacer el acomodo de estos términos de forma correcta, pero igual lo puedo hacer, o sea uno u otro. Está claro que esta es la forma general, mientras que esta es muy particular solo para este caso. Bueno, la oblicua se transformó en horizontal, todo el mundo lo sabe, no lo sabe, porque no lo hemos hecho, sí existe, ¿no? Asíntota horizontal. Había una condición de existencia, era un límite para cuando x tiende a infinito de la función. Si daba un valor finito, entonces existe asíntota horizontal. Nuevamente es una expresión que hay que armar. Yo tengo f de x, pero acá este cálculo requiere que yo arme el límite. ¿Qué expresión? Siempre que tenga la tendencia a infinito, lo mejor es la expresión desarrollada, el polinomio. X al cubo más 1 sobre x al cuadrado. Ahora sí tiene que analizar esto y me va a decir cuánto le da. Infinito no existe, dijo un compañero. ¿Será cierto? Si yo tengo dudas, tengo que acordarme de la mecánica. Dijo da cero. Ahí ya. Cero implica que existe. Infinito implica que no existe, o sea que no cumple con la condición. Son cosas totalmente opuestas. ¿Se acuerdan de la mecánica? Había que dividir por x al cubo ambas, numerador y denominador, y había que aplicar propiedad distributiva. Entonces, x al cubo sobre x al cubo, acá ya divido y aplico propiedad distributiva. Estoy saltando pasos. X al cuadrado usted cancelaba todo lo que podía cancelar y le quedaba algo. Ese algo, pasándolo en limpio, ya le daba la información. Si no se acordaba de ese criterio que le acabo de preguntar, que uno acertó, está claro, uno acertó. Un valor sobre infinito, 0 en el denominador. 1 más 0, 1. 1 sobre 0, infinito. No existe asíntota horizontal. Bien, ahora ya lo entendió. Entonces, o me acuerdo bien, y si no me acuerdo, tengo que tener claro el criterio, es decir, cómo se hacía, cómo había que hacer. Bueno, y acá, si tiene dudas, ahí nomás, rapidito lo hace, garabatea el ejercicio y lo resuelve. No hay asíntota horizontal, asíntota vertical. La asíntota vertical era muy particular. Esta asíntota había que calcularla. Recuerden, cuando se corte volvemos a ingresar con la misma clave. Había una condición que es un análisis de un límite, pero ahora
el límite tiende a un valor, a un punto final. ¿A quién se le estudiaba? A la función. Si daba más o menos infinitos, entonces existía la asíntota vertical. Punto crítico, todavía no hemos calculado ningún punto crítico. Puntos críticos son los máximos, mínimos, punto de inflexión. No. Este es un valor excluido del dominio, que ahí vamos a hacer el análisis de continuidad. En ese valor, pero podría ser, sí, no está tan mal, ¿eh? Cuidado con la... Pero no en este tipo de funciones. Ustedes saben que las funciones por partes que no le estamos viendo, o sea, son funciones definidas por trozos. Allí hay un análisis, pero por los límites laterales. Es otra cosa, es en el punto, mientras que ese de los puntos críticos por los laterales para clasificar es otra cosa. Como que se parece, pero no. Para este ejercicio, el análisis es, hay que analizar en el valor excluido del dominio que es 0. Acá yo necesito este análisis. Límite para cuando x tiende a 0. Y bueno, voy a poner la función, voy a poner el cociente. X al cubo más 1 sobre x al cuadrado. ¿Qué da esto? A ver, rapidito, así antes que se corte, decidimos. Existe un valor sobre 0, o sea, el límite, recuerden siempre el límite, nunca algebraico, pero sí el límite, da un valor infinito. Conclusión, existe asíntota vertical. Bueno, ya tengo todas las asíntotas, ya tengo los cortes, los que podía calcular, los que no se puede calcular, está claro, digo, es que no existe por motivo. La paridad, la simetría, el dominio, con todo eso, yo ahora voy a pasar a, debería pasar a la clasificación, pero la vamos a dejar a la clasificación porque quiero el punto crítico. Necesito hacer el análisis de los puntos críticos. Anterior era las asíntotas que número 4. Así que este punto va a tener el número 5. Puntos críticos. Puntos críticos. Se va a cortar. Acá yo necesito establecer si tiene máximos o mínimos. Y tengo dos expresiones. Una que es un cociente, y yo sé qué implica que tenga un cociente. Acá está el cociente. Y tengo la original del ejercicio, que para derivarlo, miren, es mejor este, porque se deriva término a término. No quiere decir que no se pueda derivar el cociente, simplemente estoy buscando el trabajo más rápido, sencillo. Siempre trate de buscar el camino que le ofrezca la información en forma clara, rápida y sencilla. Entonces, para derivar a la f de x, que voy a utilizar es la original, x más 1 sobre x al
grabar, compartir la pantalla. Era la función, acá habíamos quedado 1 sobre x al cuadrado. Acá al lado, no me lo alcanza. Voy a poner siguiente página. Voy a acomodar uno de los términos para poderlo derivar, que es ese 1 sobre x al cuadrado. Tenemos x y más x a la menos 2. Ahí está. El 1 sobre x al cuadrado lo transformé en x menos 2. Ahora comienzo con el cálculo de máximos, mínimos y punto de inflexión. Voy a meter todo para que ya no lo veamos por separado como los habíamos visto, solo porque necesitábamos ver el tema. Ahora necesito calcular. Así que comienzo con la mecánica de los puntos críticos. Primer paso, derivar la función. Elegí la derivada de x es 1. Y la derivada de x a la menos 2 es menos 2x a la menos 3. El paso que sigue es igualarla a 0. Y para igualarla a 0 necesito hacer un análisis y ahí, así como está, con varios términos, no me sirve. Lo que voy a hacer es acomodar. A ver ahora, 2 sobre x al cubo. Al paso que sigue, voy a hacer un común denominador. ¿Por qué lo voy a dejar a este así como está o a este? Porque cuando tenga que hacer mi derivada segunda va a ser mucho más fácil derivar esto que el común denominador que voy a poner ahora. El común denominador implica que es un cociente y entonces se deriva como cociente. Igual usted se tiene que dar cuenta trabajando bastante con esto. 1 por x al cubo, x al cubo, menos 2 sobre x al cubo. Ahí está. Ahora la condición. La igualo a 0. Igualo a 0 la derivada. Ya saben por qué queda solamente el numerador cuando igualo a 0. El paso quinto. El paso quinto, sí, estamos con el número 5. ¿Ves? Hermoso número 5. Bueno, la raíz. Raíz cúbica de 2. Raíz cúbica de 2. Se quedó todo muy torcido, porque no tengo espacio yo para lograr eso. Ahí. Ahí está mi raíz. ¿Qué es esto? Posible máximo obvio. La mecánica dice derivar por segunda vez o hacer un análisis por izquierda y por derecha de este valor, o sea, en decimal, hacer un análisis por izquierda y por derecha. No descarten estas posibilidades, pero cuando tenga que calcular desde el punto de inflexión necesito la derivada segunda. Entonces, que a la derivada segunda en este caso la voy a como necesitar. Derivada segunda. Para derivar por segunda vez, voy a elegir la mejor forma, que es esta. 1 menos 2x a la menos 3. La derivada de 1 es 0, así que
La derivada de menos 2x a la menos 3 es menos por menos más. 2 por 3, 6, x a la menos 4. Allí tengo esa derivada. Y ahora la acomodo. Ahí nomás al lado la voy a acomodar. Está el exponente negativo. Acomodarlo significa ponerlo con el signo positivo. Eso implica que va a tener que ir al denominador. Ahora hay que hacer un análisis. ¿Sí? Analizamos. En x igual a la raíz cúbica de 2. Entonces, esta segunda de raíz cúbica de 2 es igual a 6 sobre 6 sobre la raíz cúbica de 2 elevado a la 4. ¿Me interesa el resultado de esto? La verdad que no. ¿Qué me interesa? El signo. Raíz cúbica de 2, yo sé que va a dar positivo. A la cuarta más positivo, porque esto es una potencia par. Así que 6 sobre algo positivo va a dar positivo. No sé si pequeño, muy grande. No lo sé, pero lo que sí sé es que va a ser mayor que 0. Si es mayor que 0, ese posible ¿qué cosa? A ver, arriesgue, dígame usted, si se acuerda de la última clase. ¿Qué es raíz de 3 sobre 2? O mínimo, dijo, mira lo que dijo. No lo puedo creer. Sí, eso es mínimo. Entonces, bien, no dude, porque esto, bueno, no sé cómo explicarle imaginen una condición normal, no esta que estamos acá implementando, y en un examen lo tiene que tener claro, porque todas estas dudas después cuando tengan que graficar, si usted cree que eso era un máximo, cuando lo tenga que graficar, en su mente va a aparecer, acá tiene que haber un máximo y no me está dando, bueno, tiene que ver con tenerlo presente. Sí, se asustó. Trate de no verme la cara porque no se asuste mucho. Es un mínimo. Ya está el criterio de si es máximo o mínimo. Podemos calcular la ordenada de este mínimo. Ya que estamos, calculamos la ordenada. Cálculo de la ordenada. Y acá hay que ver cuál es la que me conviene. Raíz cúbica de 2. Es altamente probable que tengamos que usar calculadora. Yo estoy tratando de no utilizarla, pero tengo dos términos que no. Me va a servir, voy a usar el común denominador para ver qué es lo que se consigue. El común denominador era x al cubo más 1. X al cubo más 1, justo. Raíz cúbica de 2 al cubo más 1 sobre raíz cúbica de 2 al cuadrado. Si no me equivoco, es esa la expresión. Bueno, acá hay uno que se va a acomodar fácil, que es este. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos
Voy a hacer uso del álgebra, a ver si usted también lo va siguiendo. 2 más 1, 3 para el numerador. Al denominador, a la raíz lo voy a poner como una potencia fraccionaria. Elevado al cuadrado. Si usted lo pone así, ya es más evidente que puedo hacer uso de potencia de una potencia en el denominador. Hacer uso de potencia de una potencia dice que al 2 con el 1/3, que es la raíz cúbica, los puedo multiplicar. Conclusión, ¿qué queda? 3 por 2, 1/3 por 2, 2/3. O lo que es lo mismo, 3. Ahora armo la raíz. Ya lo solucioné el tema. Tengo raíz cúbica de 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado es 3 sobre raíz cúbica 2 por 2, 4. Ahí está el mínimo. No me hizo falta calculador. ¿Se da cuenta? Entonces, arma las coordenadas. Mínimo. Tiene un mínimo en raíz cúbica de 2 y la ordenada en 3 sobre raíz cúbica de 4. Bueno, y si no, usa la calculadora. Lo único que le puedo recomendar es que no lo intente en sus casas. Dejen que solo lo haga yo. Por hacer un chiste se me borró uno. Ahí está. Bueno, ya tengo el punto. Está claro que a la hora de graficar, si bien algebraicamente eso salió, está claro que hay que ubicarlo. Y sí o sí hay que pasarlo a decimal. Bueno, ya está el máximo y el mínimo. Ahora, siguiente página. Punto de inflexión. Punto de inflexión. El punto de inflexión toma como partida la derivada segunda. Y la derivada segunda que voy a usar, la mejor, es 6 sobre x. Ya no me acuerdo. 6 sobre algo. Creo que tengo anotado. 6 sobre x a la cuarta. El análisis del punto de inflexión dice que a la derivada segunda hay que igualarla a 0. Hace un rato estábamos con el máximo y los mínimos. Ahora, ese se trabajaba con la derivada primera. Ahora, con la derivada segunda, cuando yo iguale a 0, el denominador ya saben que desaparece. Y queda esto. ¿Qué pasó? Primero que no hay ninguna x. Así que despejar, ¿qué vas a despejar? Y segundo, esa proposición es totalmente falsa. 6 no es igual a 0. Así que acá no se puede calcular, no existe. Punto de inflexión. Recuerden, el denominador desaparece porque está en el denominador, pasa multiplicando por 0, se anula y queda 6 igual a 0. Primero, ¿podés despejar alguna x? No, profe, no la tiene. Perfecto. Y encima tenés una igualdad que no es cierta. No existe punto de inflexión. Bueno, ya zafamos con un cálculo.
Vamos a hacer ahora un análisis de crecimiento de crecimiento. Para ello, tienen que armar la tablita. Cuando se hace este análisis, se usa la derivada primera. Cuando se pretenda preguntar concavidad, convexidad, usted rápido en su mente dice, está hablando de la derivada segunda. Con esa tengo que hacer el análisis de concavidad, convexidad. Me está pidiendo crecimiento de quién? De la función. Todo esto es para la f de x. Bueno, esa se hace con la derivada primera. Y si me pide signos, cuando digo signos, hablo de función positiva o función negativa, esa se hace con la f de x. Insisto, crecimiento de crecimiento, derivada primera. Función positiva o negativa con la f de x. Concavidad, convexidad con la derivada segunda. Conclusión, podría usted hacer uso de 3 tablitas para sacar todo ese comportamiento. En cada tablita se ordenan en una recta los valores. En este caso se ordena desde menos infinito a más infinito, pasando por los puntos críticos y los valores del dominio. Tengo un valor del dominio, era una asíntota vertical. Y tengo una raíz, un máximo, un mínimo, que era raíz de 3 sobre 2. Ahí está ordenado. Sé que era positivo. Bueno, ¿qué pasa? Ahí estamos. Así, lo vamos a tratar de hacer un poquitito grande. Más infinito. Recuerden, estoy haciendo el análisis de crecimiento y decrecimiento. El corte en el eje X en -1. Es corte. No sé si lo pondría. Si lo quiere poner, miren, lo vamos a poner. Ese corte sabe dónde va a encajar perfecto en el análisis de la función positiva o negativa. Función positiva o negativa. Pero como estamos acá, como estamos de oferta, lo vamos a incorporar a pedido del compañero. -1 era un corte en el eje X. Bueno, ya estamos ahí. Ahora, ¿qué se hace? El análisis ya saben dónde se hace. Se hace en la derivada primera. Y la conclusión es para la función. ¿Cuál conclusión? ¿Crece o decrece? Ese criterio, que lo vimos la clase pasada, se hacía primero. Entre cada valor y cada valor que acabo de ordenar, queda un intervalo. Ese intervalo es el que yo voy a usar para hacer el análisis de signos. Recuerden, análisis de signos. Entonces, voy a elegir los valores comprendidos en el intervalo. A ver, el compañero dijo entre el corte -1 y menos infinito, elijo, lo voy a poner en rojo. Siempre trato de buscar valores enteros y que sean amigables. -2. Entre -1 y 0, acá hay un menos 0,5 o un medio. Acá hay que estar atento, ¿eh? Va a hacer falta calculador. Raíz cúbica de 2. Raíz cúbica de 2, ¿cuánto da?
¿Da mayor que 1 o menor que 1? 1,25. Si raíz de 3, que es un... a ver, vamos a buscar un poquito de espacio. Si raíz de 3, que es un mínimo, es 1,25, 1,25, bueno, entre 0 y 1,25 voy a elegir un valor amigable. Miren el beneficio de elegir un valor amigable. Voy a trabajar con 1, a pesar de que ese mínimo es un valor en decimal. Y entre 1,25 y más infinito, un valor para mí, gusto amigable, tiene 2. Ahí tengo los 3. Tengo que buscar la derivada primera en la cual voy a hacer la evaluación. ¿Dónde está? Tengo esta, x al cubo más 2 sobre x al cubo, esa es una. Y la otra es 1 menos 2, 1 menos 2 sobre x al cubo. A ver, ¿cuál me va a dar información rápida? Tengo esta derivada primera que necesito evaluar. 1 más 2 sobre x al cubo. ¿Sí? O 1 más 2, menos 2 sobre x al cubo, y el otro es esta es negativa, y ahora hago el denominador común. 1 por x al cubo, menos 2 sobre x al cubo. Es decir, yo tengo que evaluar en cada una de esas expresiones esos valores en rojo que tengo acá. Y mira, me conviene hacer uso de el análisis de signo de... Yo usaría esta primera expresión. Primero porque tengo un término positivo, una unidad, que hay que ver cuánto influye. O sea que tengo que hacer sumas para saber si esto es positivo o negativo. Por ejemplo, menos 2 al cubo va a dar un valor grande, pero negativo. Menos 2 al cubo da menos 8. Menos por menos, más. La cuestión es que acá voy a tener un valor positivo más una unidad positiva. Todo este cálculo, valuado en la derivada primera, va a dar positivo. Ahora hay que ver un medio. 0,5 es un medio. Un medio al cubo es un octavo. Negativo. Por regla de los signos, también va a dar positivo. 2. Un valor positivo más otro valor positivo. Resultado positivo. Vamos para 1. 1 al cubo es 1. 2 sobre 1 es 2. Ahora, 1 menos 2, menos, va a dar el resultado. Para 2. 2 al cubo, 8. 2 sobre 8. 2 sobre 8 va a darme un cuarto. Y 1 menos un cuarto da positivo. Así que la conclusión es, con ese análisis de signo, si es positivo, la f de x crece. Si es negativo, decrece. Bueno,
Ese fue mi análisis de crecimiento. Si yo hubiese tenido puntos de inflexión, tendría que hacer un gráfico parecido para, eh, por supuesto, con más valores, porque acá hay un solo mínimo, puedo tener más mínimos, más máximos, o máximos, perdón. Además de ellos, puntos de inflexión, con lo cual acá hay más valores por el cual hacer un análisis. La cuestión es que usted hace un análisis siempre del signo. Si es positivo, la función crece. Si es negativo, la función decrece. Y lo que va a hacer falta es... ¿Hasta qué hora es la clase esta, jóvenes? 11:30. No tenga miedo, no sea vergonzoso. Hasta las 12. ¿Por qué hasta las 12 y no hasta las 12:30? Pregunto nomás. 12:05. ¿Y qué es AED comparado con análisis? Pregunto. Bueno, está bien, está bien. Voy a ceder un poquito, solo por esta vez. La cuestión es que usted, ya esto les voy, hoy posiblemente no se los dé porque nos falta hacer un análisis de lo siguiente. Usted va a juntar toda su nube de puntos. Acá me va a tener que ir cantando todos los valores. Cortes en el eje X, ya me acordé porque un compañero me dijo -1. Corte en el eje. Ahí tengo un punto. Lo voy a poner en rojo. Todos esos valores los voy a poner en rojo. Ahí está el corte. Corte en el eje Y no tenía porque era en X igual a 0. Asíntotas, había una asíntota que era justamente en X igual a 0. ¿Se acuerdan? Había una asíntota. O sea, lo vamos a tratar de poner en líneas punteadas así. Si bien es el eje, acá se entiende que se solapan tanto el eje vertical como la asíntota. Acá hay una asíntota. ¿Dónde? En X igual a 0. Después tenía algo. Es un mínimo. El mínimo era 1,25. Si esto es 1, 1,25 está por acá. 1,25 en X y la ordenada era raíz 3 sobre raíz cúbica de 4. 3 sobre raíz cúbica de 4. 3 sobre raíz cúbica de 4, dígame usted, en decimales, ¿cuánto da? 1,9. Bueno, si esto es 1,25, 1,9, bueno, se me está yendo a la escala. Voy a imaginar que es por acá. Coordenada, coordenada. La cuestión es que este es un punto. Cuando usted ubica es un punto. Había una asíntota que era la asíntota oblicua. La asíntota oblicua era I igual a X. I igual a X significa que para X que vale 1, a ver, o sea, tiene una pendiente de 45 grados. I igual a X. ¿Esto se puede estirar? No, no mucho. Bueno, lo voy a dejar acá.
Esa sería mi asíntota oblicua. Existe. Borro estas coordenadas para que se entienda que ahí tengo un punto. Voy a borrar esta. Bueno, esta era la asíntota oblicua igual a x. Esto era un mínimo. La coordenada, todo el mundo lo sabe, era raíz cúbica de 2 en x, raíz cúbica de 4. Así. Estas eran las coordenadas que me pasaron. Bueno, no tengo más valores y tenía el análisis de la función. Yo tenía los intervalos, ¿se acuerdan? Entre página anterior. Vamos a ver, entre menos infinito y el corte, la función crece, es positiva. Así que esta función es positiva. Pero falta el signo de la función. Bueno, acá, acá va a hacer falta el signo. Es indudable que voy a necesitar el signo de la función. No si crece o decrece. Cuidado con confundirse con esto. A ver, ¿qué color uso para este gráfico? Esta curva viene así. La función entre menos 1 y menos infinito, es negativa. Así que la función se comporta algo así. Pasa por el corte, y luego del corte entre menos 1 y 0 es positiva. Ya se los voy a pasar en GeoGebra bien. Luego, tengo una asíntota vertical. Luego de 0, entre 0 y el mínimo la función es positiva, pero decreciente. Entre 0, decreciente. Claro que tiene que decrecer. La función decrece, pega en el mínimo, y luego de ese valor hasta más infinito la función, crece y se hace asintótico a la asíntota oblicua. Recuerden que ese análisis de decrece, tiene que ver con esto. Tiene que ver con estas pendientes de estas rectas de la derivada primera. Usted sacó el crecimiento de esta forma. La pendiente B siempre es positiva. Con ese análisis de esa derivada, usted saca que es positivo, que fue lo que hizo acá. Todo. Y entre 0 y 1, miren cómo es esas pendientes de las derivadas asociadas. Ahí, punto por punto, todas esas rectas tangentes son negativas, decrecientes, hasta que llegan al mínimo. Allí la pendiente es nula. Recuerden qué pasa con la pendiente ahí y por qué en esos puntos críticos se iguala a 0. Usted ya ve qué pasa con la pendiente. A partir de allí, pasan a ser creciente, positiva, que es este cálculo que tiene acá. Bueno, entonces, por supuesto, mucho más ordenadito, mucho más lindo, ya con un gráfico hecho por ordenador, se visualiza todo. Pero que les quería representar que con los datos que uno tiene, con el análisis, ya puedo representar a mano alzada, puedo representar un gráfico, que es el estudio que acabo de realizar
en forma analítica. Entonces, esto es lo que se suele pedir como un análisis de, de un estudio completo de función. Y es uno de los valores que más, o de los estudios que más puntuación tenía. Siempre lo pongo como lo era en la presencialidad, ¿sí? Primero llevaba mucho tiempo hacer todos estos cálculos uno por uno, sin calculadora, sin tabla, nada, todo así como lo acabo de hacer en forma algebraica. Y por ahí si hacía falta, que acá sí va a hacer falta, usted decía, profe, disculpe, en el parcial, me hace este cálculo raíz cúbica de 4, y yo le ponía en decimal, tan. Me hace el cálculo raíz cúbica de 2, perfecto, esto equivale a tanto, 1,25, así como usted me decía. Y ni hablar con los ejercicios que se suelen tomar, bastante, se suelen tomar de este. Solo vamos a hacer un análisis del dominio en 5 minutitos antes que se corte. Cuando se corta, por supuesto, nos veremos ya el próximo miércoles. A ver si tengo todo acá. Ya lo guardé. Bueno, quedan 3 minutos. Cuando usted tenga que hacer análisis de este tipo de funciones, lejos de asustar estas funciones trascendentes, ¿sí? Son las mejores para ciertos casos. Y primero, acá no tengo un denominador, con lo cual no tendríamos una restricción. Mire bien el producto y acá va a analizar si tiene alguna restricción en esta función. Puede tomar este producto como un producto de dos funciones. Esta es x, que sería una recta, y esta otra es una función del tipo exponencial. Y cortito, antes que se corte, vamos a repasar cómo eran las funciones exponenciales. No esa e a la x, sino a a la x. ¿Sí? A la x. Si a era mayor que 1, la función era creciente. ¿Se acuerdan? Y si era menor que 1 y mayor que 0, la función era decreciente. En ambos casos representa una función exponencial. Está claro que e a la x, e es una constante mayor que 1, o sea que va a ser esa rama ascendente. Pero miren las características. Primero, ¿hay alguna restricción en el dominio? Ninguna. Y segundo, el valor de la función. No importa que sean x que tiende a menos infinito o a más infinito. ¿Cómo son los valores de la función? Siempre positivos. Esa era una característica, pero continua totalmente. Conclusión. Antes de que se corte, el dominio para este tipo de función son todos los reales. Ya lo vamos a retomar en la próxima clase y vamos a continuar con cortes, asíntotas, etcétera, y los puntos críticos que ahí sí vamos a tener bastante. Puntos de inflexión, etc. Bueno, jóvenes, vaya teniendo presente eso porque le va a servir para las funciones trascendentes, sea cual sea el formato. Y nos vemos la próxima clase. Ya se va a cortar. Bueno, cuento un cuento. Hasta la próxima, jóvenes.